otra vez a todos y todas. A pesar de que en un vídeo anterior dijimos que no íbamos a hablar, al menos en principio, de cómo se implementan los amplificadores, es decir, cuál es la estructura que hay dentro de ese cuadradito que siempre hemos estado dibujando como amplificador, sí me gustaría dar unas notas breves aquí ahora al final de esta parte de este bloque. Ya en el siguiente vídeo empezaremos con los amplificadores operacionales y sí me gustaría dar una nota sobre la implementación habitual de estos amplificadores de los que hemos estado hablando, sobre todo cómo se modelan hasta ahora, ¿no? Hombre, la forma más inmediata, digamos, de implementar amplificadores, y que fue la de las primeras que se hicieron, es mediante transistores individualmente, es decir, mediante componentes discretos cuyo componente fundamental es el transistor, pero además incluye varias resistencias y algún condensador también. Bueno, se pueden implementar de diferentes maneras utilizando tanto los BJT como los MOSFET. Sin embargo, bueno, un ejemplo lo tenéis en ese ejemplo de simulación que hemos estado repitiendo de manera sistemática en los vídeos anteriores, y que sería la etapa en emisor común hecho con un transistor bipolar. Y en las referencias del vídeo os dejaré algunas maneras más de implementar un amplificador mediante transistores. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esos amplificadores que se implementan mediante transistores tienen unas características que en ningún caso son excelentes. Por eso, pues se han buscado otras maneras, ¿no? Por ejemplo, una es agrupando varias etapas amplificadoras hechas con transistores, aquello que vimos de los amplificadores en cascada en otro vídeo. Pero una manera más utilizada hoy en día, porque da mejores prestaciones, son los amplificadores operacionales, sobre todo para determinadas tareas. Todo esto es muy relativo, no hay nada general, ¿no? Pero para ciertas cosas los amplificadores operacionales dan un rendimiento mucho mayor. Estaréis pensando, bueno, si ya son amplificadores el bloque funcional que se utiliza. Bien, aprenderemos qué son esos amplificadores operacionales y cómo se pueden hacer amplificadores de cualquiera de los tipos utilizándolos, ¿no? Esto lo vamos a ver, es lo que viene en el siguiente bloque de vídeos que os voy a ir poniendo, con lo cual por ahora lo dejamos ahí parado, cómo es la implementación de amplificadores con operacionales. Y por último, hay ciertos tipos de amplificadores que son tan utilizados, por ejemplo, los que se necesitan para señales de audio o los que se necesitan para señales de radiofrecuencia, de antena de televisión y demás. Bueno, pues son tan importantes que a veces se fabrican circuitos integrados específicos para hacer de amplificador. Entonces, bueno, pues por eso os digo aquí que también se pueden implementar los amplificadores utilizando esos circuitos integrados específicos. Eso sí, lo que sí es una constante para todos los amplificadores y que no hemos hablado hasta ahora porque no hemos hablado de la implementación de la estructura interna, lo que sí es muy importante es que siempre requieren una fuente de continua para su funcionamiento. La requieren porque el amplificador al final en su salida puede entregar a la resistencia, al circuito que se conecte detrás, puede entregar más energía de la que absorbe de la entrada, por la relación entre las señales salida y entrada, y por tanto estaría entregando más energía. Esa energía tiene que salir de algún sitio y esa energía normalmente sale de una fuente de continua, que es lo que necesitamos para que el amplificador funcione. Por eso, ya sea mediante transistores, mediante operacionales o mediante circuitos integrados específicos, siempre encontraremos algún punto donde poner una fuente de continua. Por eso en este gráfico que os he puesto aquí, os he presentado la fuente de continua. Fuente de continua que normalmente va a un punto que consideramos el negativo, suele ser la referencia,
pero esa referencia no tiene por qué ser ni la referencia del terminal de entrada ni la del terminal de salida. Ahora bien, es bastante común que lo sea. De hecho, en la etapa emisor común, esta de la que os he hablado antes, efectivamente la referencia de la fuente de alimentación es la referencia de los dos terminales, tanto el de entrada como el de salida, que como os digo aquí, también es una forma común, es decir, también es bastante común que se compartan los terminales de entrada y salida. Y por último, esto de los circuitos integrados específicos, bueno, el circuito integrado en estos gráficos que os pongo sería esto o esto. Normalmente necesitan para funcionar como amplificador algunos componentes adicionales y sobre todo últimamente es muy común encontrarlos, esos circuitos integrados disponibles en forma de módulos completos como esto que tenéis aquí, de forma que están ya todos los componentes necesarios para que funcione como amplificador. Por ejemplo, en este módulo, con ponerle una fuente de alimentación y ponerle una señal de entrada entre esta señal de entrada entre dos de estos terminales, los otros dos son para la alimentación. Bueno, pues aquí a la salida, estos dos terminales, tendríamos la señal amplificada. Y en este, pues aquí estaría la salida, ahí estaría la entrada y la referencia. Y la alimentación, sí, creo que va aquí. La alimentación iría aquí. ¿De acuerdo? Bien, y lo único que viene detrás para terminar esta sección son un par de ejemplos de circuitos integrados que implementan amplificadores. Por ejemplo, el LM386, es un circuito integrado bastante común como amplificador de audio para pequeños aparatos de radio o demás. Es de baja potencia. Y fijaos, aquí tenéis la distribución de patas. Estos dos terminales, el 2 y el 3, harían de terminales de entrada del amplificador. Ninguno de ellos es la referencia de la alimentación, que sería este, y este sería el otro punto donde conectar la fuente de alimentación, este de aquí, el 6, y la salida sería este terminal respecto al GND, que ese sí sería la referencia del voltaje de salida. De forma que la estructura típica que nos recomiendan en su hoja de características, con una ganancia, para conseguir una ganancia 200, sería con este condensador de aquí. Si lo quitamos tendríamos ganancia 20. Y en esta estructura típica la entrada nos la ponen con una resistencia variable para que el voltaje de la entrada podamos regularlo. Esto sería el mando de volumen antes del propio amplificador. El negativo lo ponemos a la referencia, pero lo estamos poniendo nosotros en este caso, por tanto, esto como amplificador sí que está compartiendo entre entrada y salida la referencia. El 4 sería, la pata 4 es la referencia y la salida va mediante un condensador, es acoplado en alterna a un altavoz que sería como una resistencia de carga de unos 8 ohmios o así. Nos dicen en su característica que se puede utilizar 4 a 12 voltios de alimentación y que tiene una resistencia de entrada del orden de 50 kiloohmios. No es excesivamente grande, pero es más grande que la etapa esa que nosotros vimos, y puede tener un ancho de banda de hasta 300 kHz. En principio es acoplado en continua, aunque en muchas aplicaciones se utiliza con un condensador también a la entrada. Este módulo que tenéis aquí, precisamente este módulo que tenéis aquí, está fabricado, si lo acercáis, aquí no se ve muy bien, con el LM386. Y otro ejemplo, un último ejemplo, existen miles, podéis buscar un montón por internet. Yo os dejaré también en el material adicional algún enlace a otros módulos amplificadores, pero bueno, existen muchos y este sería otro ejemplo un poquito más moderno, el amplificador de audio, el LM4890, pensado pues eso para teléfonos móviles, como veis tampoco es muy moderno, y este es capaz de proporcionar hasta 1 vatio, el anterior era un poquito menos, es decir, este aquí no lo pone, pero es del orden de 0,2 vatios lo que es capaz de dar, y tiene un consumo de corriente muy bajo. Además tiene una manera de ponerlo en bajo consumo totalmente, pensado para aplicaciones con batería, la alimentación entre 2,2 y 5 voltios,
Y bueno, pues aquí veis, este sería el circuito típico con un poquito de estructura interna que no quiero que entendáis y cómo habría que utilizarlo, que tampoco pretendo que lo entendáis. Lo único que quiero es que veáis que la salida, ninguno de los dos puntos de salida es la referencia y tampoco ninguno de los dos de los puntos de entrada, aunque aquí sí que me lo conectan a la referencia, ¿vale? Bueno, pues con esto terminaríamos este bloque de la asignatura. Empezaremos a explicar en qué consiste un amplificador y un diferencial de voltaje y un amplificador, operacional en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Pues seguid estudiando estas cosas.